tipo de investigación. Hay muchísimas estrategias, algunos le conocen como métodos o herramientas, ¿verdad? A utilizar, es decir, de qué vas a echar mano para hacer tu investigación, sobre todo lo que corresponde a la recuperación y procesamiento de la información. También abordan el cuarto tema, que tiene que ver con el análisis descriptivo, ¿verdad? El análisis descriptivo, pues, es la aplicación de los estadísticos básicos que corresponden al análisis de los datos. Un segundito, se me fue aquí una pantalla que estaba viendo. Un segundo, se me... Doctor Rangel, ¿está por ahí? Sí, aquí estamos. Sí, un segundito. Está, el pasa que estaba aquí viendo la distribución de la distribución que hicieron de las actividades, y estábamos más bien haciendo una revisión de lo que había que hacer o el entregable. Francis más bien Francis lo envió, ¿Yo? y
Y más bien a mí me gustaría saber si hay alguna duda sobre el trabajo a desarrollar de los diferentes, por los diferentes campus. ¿Sí? Me había quedado en los cuatro primeros temas que correspondían a Tegucigalpa y a Choluteca. En cuanto a Ciguatepeque, si tienen alguna observación acerca del desarrollo de esta actividad, Ciguatepeque. Estamos aquí conectados, pero los alumnos no están... Bueno, Rey Molina ya se encuentra en Skype y la abogada Paola está por llegar. Excelente. Sobre la tarea... Bueno, sabemos, estamos claros con lo que tenemos que realizar. La verdad es que creímos que esos temas nos había distribuido usted. A nosotros solo nos informaron cuál es el tema que nos correspondía. Bueno, miren, estoy tratando de encontrar ese correo, pero lo que yo pude observar fue que se los enviaron quien lo detonó, quien hizo no sé de qué forma se pusieron de acuerdo, porque era una actividad que estaba en la plataforma. Quien mandó el correo fue Francis Jiménez de San Pedro Sula. Y entiendo que se pusieron de acuerdo, porque esa fue la instrucción, ponerse de acuerdo entre los cuatro campos, entre los doctorantes, hacer equipos de trabajo. A decir verdad, yo esperaba otra distribución, a decir verdad, es decir, que lograran conciliar el trabajo en equipo y instruir los temas. Al final de cuentas, lo que yo observo fue que pues decidieron que quedara por campus, ¿sí? Es decir, los dos primeros temas fueron para Tegucigalpa, los otros dos primeros temas quedaron en Choluteca, otros dos me parece que están hechos para, quedaron para Choluteca, y San Pedro Sula también tomó una parte. Y más bien me gustaría saber si sí hicieron esa actividad, o si hay alguna duda sobre esa actividad en específico. Y es una pregunta que yo les hago a todos. Doctor, esa distribución que se hizo aquí en San Pedro fue siguiendo la base de la cantidad de personas que hay por campus. Un segundito, van a subirle aquí el volumen porque no escucho. A ver. ¿Me escucha, doctor? Un segundito, estoy en clase. Un segundo. Ajá, escucho. Adelante. ¿Me escucha? Perfecto. Sí. No, la distribución que se hizo fue siguiendo la cantidad de alumnos que hay por campus, por consejo del doctor. Ah, excelente. Excelente. Pero el correo Sí. se mandó antier en la noche. Entonces, nosotros estamos trabajando en los temas por ser de los campus. Sí. Ok. Al respecto sobre los temas que les quedaron, ¿hay alguna duda, alguna pregunta? ¿O están apenas revisando el material o la distribución? Bueno, el tema de acá de San Pedro que está pendiente sería el uso de software para... ¿Cómo es? Ajá, para el trabajo de análisis. Perfecto. Exactamente, sería... En el caso de nosotros, doctor Ciguatepeque, nos reunimos el día 10 para poder empezar a trabajar ya. Ayer empezamos a trabajar y hoy vamos a esperar complementarlo. Sí. Bueno, la idea con esta actividad, y se tenía que presentar, se tiene que presentar en esta última sesión. Por ejemplo, en esta actividad, el software utilizado,
a mí me hubiese gustado, me hubiese dado mucho gusto que hubiesen hecho una recuperación de los elementos. De algún modo, les hemos mencionado aquí en este módulo qué herramientas podemos hacer uso. Hemos identificado al menos 3, ¿sí? Que es SPSS, el StatGraph que yo estoy utilizando, el Excel, y por ahí si alguien ya se ha metido con otra herramienta, pues la idea es que nos pudieran compartir algo acerca de esas herramientas, qué características tienen. En esta sesión, bueno, en la sesión de ayer hemos dicho que, por ejemplo, SPSS requiere de una licencia y no todas las organizaciones pueden hacer uso o comprar una licencia de ese software que es muy utilizado, sobre todo en el campo social, ¿sí? De la investigación social. En otros campos, en otras áreas, por ejemplo, en las áreas en las que yo me muevo, que es tanto en lo social como en las ingenierías, yo utilizo el StatGraph y utilizo otros lenguajes de programación que son lenguajes muy poderosos y que también te ayudan al análisis de datos y a entresacar información de la información acumulada. Yo entiendo que para algunos suena complicado meterse, por ejemplo, hay un software, yo los invito, lo anotan y si gustan, yo les puedo dar más información. R3. R3 es un software muy poderoso y que se puede programar y te puede generar estadísticos de diferentes maneras y te genera los gráficos limpios para que tú copies y pegues y los lleves a tu documento de Word o a tu documento final. Sería interesante que ustedes le echaran una mirada y no se espantaran de qué hacer R. La ventaja de R también, ojo, es que es un lenguaje libre que se puede instalar fácilmente en los diferentes sistemas operativos y no necesitas, se los adelanto, no necesitan tener grandes dotes de programadores, ¿sí? Entonces, para que no se retraigan y no piensen que a veces ciertos componentes están hechos solamente para los avanzados, ¿no? Ingenieros en sistemas o las áreas de ingeniería. Ciertamente nosotros recurrimos a esos lenguajes, pero hemos visto que podemos hacer uso de un sinfín de paquetes de software. Y entonces la idea de este trabajo que van a hacer ustedes en este sentido tiene que ver con eso, que nos digan qué características tienen cada uno de los paquetes que sin meternos al uso, porque no terminaríamos. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Quedó clara la aclaración? Sí, doctor. Perfecto, doctor. Choluteca también, doctor, entendió. Excelente. Hola compañeros, mucho gusto. Emi Sierra aquí les saluda. Doctor, una pregunta para tener la claridad. Dado que ayer no me pude presentar por razones de trabajo, una de las asignaciones es que hagamos un análisis de todos los lenguajes de programación que sirve para llevar un registro estadístico de datos por campos. ¿Hay alguna estructura sugerida, algún máximo de páginas que usted quisiera establecer o es libre? Ok. No lo sé. Sí, más de acuerdo a la pregunta que me hacen aquí en el campus, más que la estructura, es más bien trabajar sobre el tema asignado a los campus. ¿Sí? Y entonces,
de hecho, hasta el quinto tema, el trabajo es pues una recuperación de lo visto en un tema de presentación y que nos ampliaran un poquito el panorama. Esa es la idea de esta actividad y que la pudiéramos compartir. Yo no sé qué campus tengan listo su trabajo. Ya San Pedro Sula me ha hecho llegar un trabajo. Me gustaría al menos revisar esa parte. El trabajo de San Pedro Sula está muy relacionado, muy relacionado con el tema que nos hizo favor de dar ayer el doctor Roberto Chang, ¿sí? Pero me gustaría ver la arista que utilizó San Pedro Sula para el tema y cómo lo hizo, ¿sí? Entonces me gustaría hacer esa reflexión. Entonces, bueno, podemos decir que entonces de esta actividad está clara la distribución. El hecho de que se hayan enterado o que les haya llegado el correo antier o que algunos se estén enterando hoy no los exime de la elaboración de esa actividad, porque esa actividad está puesta en la plataforma hace más de 3 semanas, cuando menos. No es digo, nada más como aclaración. ¿De acuerdo? Vamos entonces voy a pedirle, por favor, en San Pedro Sula, que me tome el control de la pantalla y el micrófono, Martín. ¿Sí se encuentra Martín? Nuestro compañero Martín, ya está listo, ¿verdad? Martín, te entrego micrófonos y pantalla para que nos expongas el trabajo. Claro, doctor, con mucho gusto. Adelante. ¿Sí? Sí, escuchamos perfectamente bien. Ok, ¿y se puede visualizar la presentación en la pantalla? Sí. Sí. A ver, me parece que el control está desde aquel lado, Martín, para que nosotros podamos... No sé si está ahí Eder. No está, doctor Ever. Acá. ¿No está? ¿Los dejaron solos? Sí. A ver si está Francis por ahí. O alguien que pueda compartir desde la computadora que está en la parte de atrás. En la parte de atrás, la computadora control, que es donde estamos haciendo las conexiones de Skype, hay que darle compartir pantalla para que nosotros podamos, o los 4 diferentes campos conectados, podamos visualizar el contenido que se está mostrando en ese momento. Hay que meterse a Skype y en un apartado del menú darle compartir para que nosotros, los que estamos virtuales, podamos observar lo que ustedes están viendo. Lo estamos haciendo en este momento, doctor. Sí, correcto, perfecto. Es muy probable que... ¿Logra visualizarlo, doctor? Perdón, no escuché. Si logran visualizar la presentación en Tegucigalpa y lo No, aún no podemos visualizar la presentación. En Cihuatepeque ya la podemos ver. ¿Cihuatepeque ya la visualizan? Sí. Vamos a estar atentos ahora para no que no nos pase lo que ayer casi terminó la presentación y nunca vimos que avanzara. A ver, aquí... A ver, dale siguiente, Martín. Diseño de un sistema de control de gestión desde la perspectiva de contingencia. Perspectiva de contingencial. Bueno, ahorita vamos a ver el tema. Hacia la efectividad organizacional. Martín, dale siguiente, por favor.
Ya lo hice, doctor, pero... Fase 1, perfecto. Ya estamos entonces en... Perfecto. Entonces vamos al tema, por favor, vamos al tema principal. Y y a revisar desde el propio tema de investigación. Vamos a la pantalla principal, Martín, por favor. Doctor, una pregunta. Ay, disculpe, yo sé que ya lo había dicho, pero para tomar nota detenidamente, y antes de que inicie el compañero de Tegucigalpa o de San Pedro Sula, que es el que va a exponer, fíjese que tal vez nos puede repetir cuáles son las asignaciones de ese trabajo en equipo. ¿Qué le corresponde a San Pedro Sula? ¿Qué le corresponde a cada campus? No escucho. El micrófono de... ¿Me escuchan? Bueno. Bueno, hay que conectar, ¿no? Adelante, era Choluteca quien estaba haciendo la observación. Por favor, adelante. Choluteca. Choluteca, ¿me escucha? Bueno, ¿alguien me escucha de los demás campus? Lo escuchamos en San Pedro Sula, doctor. Nada más San Pedro me está escuchando. Es que Choluteca tenía por ahí una duda. Choluteca se cayó de la red. Se movió. Choluteca, ¿me escucha? No llegó. No llegó Francis. Francis está presente, doctor. Francis, ¿no está? Sí, aquí está presente, doctor. Francis, por favor, ir a tu correo electrónico. Ya sé que me lo reenvíes. Sí, dígame, doctor. O tú mismo me puedas ayudar sobre la aclaración de las actividades que fueron asignadas a los diferentes campus. Por favor, yo me quedé en el cuarto y da la casualidad de que aquí en mi celular no he podido llegar al correo que me enviaste. Bueno, o que nos enviaste. Si me haces favor, Francis, ahorita, doctor, antes de empezar la sesión. Con gusto. Revisemos las actividades y cómo es que están distribuidas. Bueno, la actividad decía trabajo en equipo, seleccionar uno de los temas que se mencionan a continuación y elaborar una presentación que aborde los aspectos principales del tema. Número 1, pensamiento y análisis de la información cualitativa y cuantitativa. Esta fue asignada para el campus Tegucigalpa. Número 2, comprensión e interpretación de datos, campus Tegucigalpa. Número 3, estrategias utilizadas en el proceso de análisis cualitativo y cuantitativo, campus Choluteca. Repita, compañero. Francis, un segundo. ¿Puedes repetir de nueva cuenta, con un poquito más de claridad, despacio, los temas, por favor? Ok. Número 1, procesamiento y análisis de la información cualitativa y cuantitativa, campus Tegucigalpa. Número 2, comprensión e interpretación de datos,
Campus Tegucigalpa. Número 3, estrategias utilizadas en el proceso de análisis cualitativo y cuantitativo, Campus Choluteca. Número 4, análisis descriptivo, relacional y registro de datos, Campus Choluteca. Número 5, el uso de software informático para el análisis cualitativo y cuantitativo, Campus San Pedro Sula. Número 6, análisis de validez y confiabilidad, Campus San Pedro Sula. Y por último, interpretación de resultados y prueba de hipótesis con apoyo de técnicas estadísticas, Campus Ciguatepeque. Esa sería la distribución por campus de los 7 temas. Perfecto. Perfecto. Entonces también, yo espero, Francis, por favor, confírmame, de favor, si es cierto que se envió a todos los campus, al menos a uno de los integrantes de los campus. Chécate el envío del correo electrónico. Identifícame, por favor, si alguien de Tegucigalpa recibió o lo enviaste al correo electrónico, por favor. En efecto, doctor, se envió a todos los campus de un correo que el doctor Adalid, se reenvió un correo del doctor Adalid, en el cual estaban copiados todos. Ahorita le confirmo. Correcto. ¿Cuántas personas? Correcto. Entonces quiere decir que todos los campus tienen las asignaciones hechas. Exacto. Y por último, me gustaría, aunque ya lo habíamos resuelto. De Tegucigalpa, Gilman. Sí, adelante. Perfecto. O sea, están enterados, Tegucigalpa está enterado de esa asignación. Sí. ¿No recibiste alguna queja, quejido, reclamo del por qué me habías dejado esto? Ninguna, doctor. Ninguna, o sea, todo el mundo aceptó, el que calla otorga. Excelente, qué bueno. Además, no estábamos pidiendo las perlas de la Virgen, porque todos los temas ahí dichos, de algún modo los hemos venido abordando a lo largo de las sesiones. Y por último, me gustaría saber si de esas actividades de los que están asignadas a los 4 diferentes campus, si hay alguna duda o pregunta acerca de la actividad a desarrollar y qué se espera de la actividad. Por favor, les cedo la palabra a los 4 campus que me digan si tienen alguna duda de lo que se tiene que hacer. Yo supongo que todo el mundo está ahora revisando ese correo. Por favor, denle una revisada a ese correo, ténganlo a la mano. Yo desafortunadamente aquí no lo encuentro yo en mi bandeja. De hecho, es el que yo utilicé para cuando empecé la clase. Y se me desapareció, no sé dónde se fue, ya le hice todas las búsquedas. Francis, ¿me lo enviaste a martinezrangel.martin? O al instituto. ¿A qué correo me lo enviaste? ¿El de la distribución, doctor? Sí. Ahorita se lo reenvío. Sí, por favor a martinez.rangel.martin, por favor. Martínez con Z, ¿verdad? Rangel. Listo, Francis, aquí lo espero, ahora mismo. 30 segundos, doctor. ¿Perdón? 30 segundos. Correcto.
Wilson Octavio Villanueva, ¿está? Ahorita Wilson no se encuentra, doctor. No se encuentra. Listo, doctor, ya se lo envié. Está dando clases, perdón, impartiendo clases. A ver, apáguenme sus micrófonos, por favor. Miren, por favor, voy a repetir nuevamente la dinámica del envío de correos. Yo no sé, yo no quiero pensar de que Wilson, no sé qué pasó, pero Wilson me envió 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nuevos mensajes. Es decir, Wilson me ocupó toda la pantalla con sus correos. Por favor, yo esperaría que Wilson, de uno solo, se acumularan. No sé si ustedes en sus bandejas, yo supongo que usamos diferentes plataformas, Gmail, Hotmail, etcétera. Y Wilson debió haberme enviado de uno solo las diferentes actividades en diferentes correos, pero como que respondiendo uno tras otro. Y entonces Wilson me abrió 7 nuevos correos, me llenó la bandeja. Entonces aquí yo ya perdí la lista de quienes me estaban escribiendo, porque pues tengo que atender los correos de Wilson, que me ocupó toda la pantalla de mi computadora y de mi celular. Entonces, yo les pido de favor que no hagan eso. En el caso, por ejemplo, Rey Molina, pues aquí me dice que me ha enviado tantos correos. No voy a decir cuántos, pero yo le agradezco a Rey Molina que haya hecho caso de lo que les mencioné. Y qué bonito es que yo vea una sola liga de Rey Molina, y que si yo quiero revisar sus 7 tareas, le doy clic y ya me abre las 7 tareas. El caso de Paola, también le agradezco a Paola que haya hecho caso y me dice el número de correos. También a Laura Inestrosa le agradezco, porque también una sola, y se ve muy nítido mi bandeja, así, un solo correo, y me dice tantos correos enviados por Laura. Y aquí, en el caso de Wilson, me envió uno tras otro, entonces me ocupó toda la pantalla. Entonces, por favor, dispenso a Wilson, pero por favor, los otros, si me hacen lo mismo, a la hora de yo buscar en la bandeja de entrada a cada uno de ustedes, como no tengo acumulados sus correos, se me va a complicar. Eso a mí me genera un trabajo extra, estar buscando sus correos, a ver dónde están en la bandeja de entrada a lo largo y ancho. Pero entonces si usan uno solo y de ahí empezamos a responder, no sé si al respecto está claro. No sé qué pasó con Wilson. Wilson es una persona muy dinámica, muy centrada, muy capaz. No sé qué pasó con él, pero sí me saturó mi bandeja, Wilson. Ahí le encargo a sus compañeros que le hagan esa observación. Seguramente él va a ver la clase y se va a dar cuenta. Bien, ya tengo aquí el correo que me hizo llegar el máster sobre la distribución. No sé si habría que dedicarle más tiempo a esto, pero no creo, salvo la mejor apreciación de ustedes. Si tienen alguna duda sobre el trabajo en equipo que se distribuyó a lo largo de los 4 campus, por favor, ¿alguien tiene alguna duda, comentario? Y veo los correos de todos, Entrar a la plataforma. Sí, me costó entrar a la plataforma y pues yo pude entrar el viernes. Pude entrar el viernes en la mañana porque, no sé, parece que había un problema ahí con mi password, no podía.
Entonces logré entrar el viernes por la mañana y ahí empecé a hacer todos los trabajos, ¿va? Una de las actividades que yo que yo vi en la plataforma fue el trabajo de equipo, de grupo. Y usted puso ahí diferentes temas y al final puso de que nos repartiéramos pues todas las ¿cómo se llaman? Los campus, el trabajo. Pero para hacer honor a la verdad, doctor, no nos organizamos para repartirnos el trabajo. Entonces, al ver eso, yo iba haciéndolo de acuerdo a como usted lo tenía organizado, y dije yo, bueno, yo aquí voy a agarrar un tema, y lo voy a trabajar para todo el campus de Tegucigalpa, y eso es lo que nosotros hicimos. Entonces, el trabajo está aquí, pero yo no sabía qué tema tocaba el campus de Tegucigalpa. Bueno, si escucharon a sus compañeros, este correo, quien nos hizo favor de enviarlo, fue San Pedro, y envió la distribución. Insisto, yo me pongo en los zapatos de ustedes y sé que en algún momento es complicado entrar a la plataforma por la razón que quieran, y por eso yo desde el principio les he dicho, yo me fío más ahora, por el momento, en el envío de correos electrónicos. Este correo que nos enviaron de San Pedro, Francis fue quien nos hizo el favor de enviarnos el correo, pues llegó hace 3 días, pero el trabajo estaba dicho para hace 15 días o más. Pero sin embargo yo voy a confiar en que el trabajo se desarrolle o lo hagan. Quienes me enviaron en tiempo y forma, al menos pude observar dentro de los correos que yo recibí, pues fue San Pedro Sula quien hizo la actividad de análisis de validez y confiabilidad. Aunque también San Pedro Sula tiene otra actividad pendiente que no me enviaron, y es precisamente el uso de software informático que existe. Hay cerca de 98 herramientas, si nos ponemos a buscar y a ponerlas en el contexto, pero dejémoslo en 4 o 5 herramientas que nos pudieran señalar en esa presentación, con eso nos conformamos. Aquí hemos señalado al menos 4 herramientas que se pueden usar para el análisis cualitativo y cuantitativo de datos y obtener información. Bueno, salvo la mejor opinión de ustedes, vamos a dar entrada entonces al tema de el compañero Martín Humberto Trejo Castillo de San Pedro Sula. Martín, adelante. Gracias, doctor, y buenas tardes a todos. Vamos a iniciar entonces con la presentación desarrollada para esta tarde con respecto a algunos de los avances que corresponden al tema de investigación que me corresponde desarrollar. Como título, hay un pequeño error ahí, eso lo vamos a corregir posteriormente, es una relación del diseño de un sistema de control de gestión desde la perspectiva contingencial hacia la efectividad organizacional. Podemos observar que tenemos algunas variables que vamos a tratar de correlacionar. Eso ya nos indica básicamente de qué se va a tratar el estudio. Siguiendo las diferentes fases que aparecen o se describen en la teoría, tenemos el planteamiento del problema. Dentro del planteamiento del problema tenemos que el objetivo general de la investigación que estamos desarrollando será correlacionar la efectividad organizacional como esa variable consecuente como consecuencia de las diferentes configuraciones de las dimensiones estructurales y contextuales. Esto lo lograremos ampliando la investigación previa existente sobre la teoría de la contingencia, de sistemas de control y abordando sus principales limitaciones.
¿Esto cómo lo vamos a realizar? Número 1, mediante la incorporación de la efectividad organizacional como una variable dentro de este modelo de investigación. Medir su efectividad utilizando básicamente análisis multidimensional, en el cual se incorporan dentro de los atributos de los sistemas de control de gestión existentes en las organizaciones variables financieras y no financieras. Un segundo ahí, Martín. Sí, señor. Un segundo. Solamente con este primer punto, y un primer acercamiento es precisamente el tema de desarrollo de indicadores que nos permite medir la eficiencia y la eficacia de los procesos internos de la organización, y que a través de un indicador nos pueden decir qué tan eficiente o qué tan eficaz, que son dos conceptos bien distintos, tiene la organización. Entonces solamente ese punto, pues de ahí ya tienes suficiente para lograr un acercamiento interesante dentro de tu investigación, considerando el contexto, tal como lo señalas, ¿verdad? En una dimensión contextual, y dependiendo de la estructura organizacional, supongo que ese es tu abordamiento. Entonces, nada más con ese punto tienes suficiente para hacer la investigación. Sin embargo, revisemos el 2, 3 y 4. Adelante. Efectivamente, doctor. El número 2 sería la adopción de un enfoque de ajuste multivariado mediante la evaluación de la relación entre múltiples variables contextuales y múltiples variables estructurales en forma simultánea. Básicamente, lo que estamos es correlacionando, como lo vamos a ver posteriormente en un gráfico, las variables contextuales o contingenciales, las dimensiones o variables estructurales que relativamente están relacionadas con los sistemas de control de gestión o el sistema que tenga implementado la organización, pero cómo se correlacionan, cómo tienden a contrastar ellas en relación de la efectividad organizacional en forma simultánea. Y para eso es la importancia del ajuste multivariado o multivariable. Número 3, el desarrollo y adopción de una definición más amplia y completa de los sistemas de control de gestión, o en función de la adopción que las organizaciones sujetas de evaluación o de investigación vamos a considerar, ya que de acuerdo a la literatura, que todavía estoy en proceso de estudio, hay diferentes conceptos de sistemas de control que algunos solamente consideran variables financieras, algunos otros solo variables no financieras, y básicamente otros solamente consideran dos dimensiones: cómo los sistemas de control de gestión afectan directamente la efectividad de la organización u organizacional, pero sin considerar esas variables externas, que son las variables contextuales. La idea es tratar de aplicar un sistema más complejo, multivariable, cuantitativo, correlacional causal, como lo vamos a ver posteriormente, para poder determinar qué tipo de configuraciones afectan la efectividad organizacional en función de sus interrelaciones en base a los resultados y, como usted lo describió, doctor, en base a los indicadores de gestión o KPIs asociados a los atributos que vamos a analizar o elegidos en esta etapa de la investigación. A su vez, una propuesta que presente un mayor rigor metodológico en lo que corresponde a la validación de los constructos y las pruebas de los modelos mediante el uso de análisis estadístico multivariable,
a través del modelado de ecuaciones estructurales. Básicamente ese modelo matemático es el que nos va a permitir poder correlacionar dos o más variables, en este caso son más de dos variables, en forma simultánea, y este modelo o algoritmo estadístico que nos permita relacionarlas nos permitirá mejorar o validar apropiadamente el constructo. Obviamente hay algunas otras pruebas para la etapa de posteriores para su validación. Adicionalmente, doctor, tenemos que otros objetivos de esta investigación serán los siguientes: examinar, como se había descrito anteriormente, qué tipo de variables, en forma directa, las tres variables contextuales elegidas, la incertidumbre percibida del entorno, la estrategia de negocios y la estructura organizacional, en conjunto con los diferentes atributos de los sistemas de control de gestión en forma simultánea. Aquí estamos viendo una relación directa. El segundo punto es una relación indirecta entre las variables contextuales, estrategia de negocios, incertidumbre percibida del entorno, actuando a través de la estructura organizacional sobre varios atributos de los sistemas de control de gestión. Y por último, para este objetivo más específico, sería evaluar si este ajuste de la consistencia interna de la organización o coalineación entre estas variables contextuales y los atributos de los sistemas de control de gestión están asociados con una mayor efectividad organizacional. Bien. Adelante. Sí, dentro de la pregunta de investigación, básicamente solo vamos a tratar de emular que para cada uno de esos objetivos que acabamos de describir, habrán preguntas específicas que contienen, de acuerdo a la literatura, el por qué, el cómo y demás. La justificación de la investigación, de acuerdo a los criterios de conveniencia, implicaciones prácticas, valor teórico y como unidad o utilidad metodológica, es conveniente ya que para la organización para la cual laboro, sería un aporte poder identificar cómo su efectividad organizacional se ve directamente correlacionada con esa configuración entre las variables anteriormente descritas, estructurales y contextuales. La implicación práctica: pueden haber generación de nuevos indicadores, tal y como lo desarrolló usted el día de ayer, doctor. El valor teórico es el aporte hacia la administración como ciencia objeto de estudio, y por ende la utilidad metodológica estaría directamente relacionada con el constructo, medio de validación y confiabilidad de lo que nosotros vamos a tratar de determinar en la misma a través del estudio. La viabilidad, ese es un tema bastante complejo para la mayoría de los que deseamos investigar, porque normalmente cuando realizamos investigación cuantitativa, el tamaño de la muestra, entre mayor sea de esa población, los resultados van a ser mucho más cercanos y nos van a permitir poder realizar inferencia estadística, que es el final de la investigación como tal, su finalidad. Pero dado que muchas veces no disponemos de tiempo, los recursos financieros, humanos, materiales y demás, esto se pueda limitar a la investigación. Por eso es que en la etapa de validación y confiabilidad describo mi muestra es relativamente pequeña en función de cómo he seleccionado el objeto de estudio como tal. Eso lo vamos a ver más adelante. Como se describió anteriormente, algunas de las deficiencias identificadas en algunos de los artículos de investigación, revistas científicas y demás,
están directamente asociados a que tenemos resultados parciales de investigaciones donde correlacionan variables contingenciales o contextuales y sistemas de control orientados hacia esa eficacia y eficiencia que en su conjunto es la efectividad organizacional como tal. Solamente considerar, repito, el análisis bivariado cuando realmente tenemos un contexto mucho más complejo al que se ha analizado con anterioridad. En lo que corresponde a la revisión de la literatura, para seguir con las fases en función de lo que aparece descrito en la teoría, básicamente teoría de sistemas, teoría de la contingencia, administración científica para considerar esa variable de control, de acuerdo a Taylor, la administración clásica, control y algunas de variables específicas a nivel contable de Fayol, teoría de la administración como tal, efectividad, que como usted lo describió, es el conjunto de eficacia y eficiencia, y Porter tiene una descripción muy bien detallada sobre este tema en los estudios que él ha realizado. A su vez, dentro de la investigación se van a considerar otros elementos o conceptos como el de equifinalidad y la ambidexteridad. Equifinalidad tiene una relación directa con que en el pasado se asumía que un modelo exitoso de una organización X podría ser implementado de igual forma, considerando variables similares en una empresa Y, pero se logró a través de la investigación y estudios de que aún organizaciones que se dedican al mismo rubro, el concepto de equifinalidad, es decir, la obtención de resultados similares aplicando un mismo modelo, no se replicaban. Y la ambidexteridad, ya que las empresas a las cuales voy a evaluar consideran los dos elementos que componen las organizaciones ambidiestras, considerando la parte de innovación, que es la parte de la explotación, y la parte de exploratoria o exploración, buscando nuevos negocios en el mercado externo. Entonces, esas dos facetas de las organizaciones ambidiestras forman parte del marco teórico que estoy tratando de construir hasta llegar, como usted bien lo ha descrito, al estado del arte o a las fronteras del conocimiento en función del tema seleccionado para investigación. En lo que corresponde a la visualización del alcance de estudio, obviamente es cuantitativo, deductivo, correlacional, causal, ya que asociaremos conceptos o variables, predicciones a través del modelo de investigación seleccionado, del modelo matemático, y poder cuantificar esas relaciones entre los conceptos que estamos tratando de ejemplificar a través de los objetivos y las variables que lo conforman. En lo que corresponde a la fase 5, que es la elaboración de la hipótesis y la definición de sus variables, la hipótesis de investigación en este caso es correlacional, ya que no solamente nos permitirá establecer esa relación entre dos o más variables que se encuentren vinculadas, sino que también cómo se encuentran asociadas entre sí para alcanzar el nivel predictivo, ese nivel que nosotros estamos deseando a través de la inferencia como tal. La hipótesis de investigación inicial obviamente requiere todavía algún trabajo de evaluación. Es la siguiente: al aumentar o incrementar esa correlación configuracional entre las variables contextuales y estructurales, ¿aumentará la efectividad organizacional? Esa sería una hipótesis de investigación abierta que sí requiere todavía alguna revisión como tal. Las variables que yo estoy considerando
dentro de mi constructo son las siguientes. Para la dimensión contextual, la número 1, que es la incertidumbre percibida del entorno, la estrategia de negocios, la cual tiene 2 subdimensiones, que es la estrategia de costos de la organización y su diferenciación en el mercado como empresa en base al rubro al cual se dedica, así como también de la estructura organizacional a través de sus subdimensiones, que son la centralización y la formalización, donde esa centralización obedece a cómo está distribuido el poder y la toma de decisiones en una u otra organización, y segundo, cómo esas organizaciones, como lo vamos a ver en la selección del tamaño de la muestra y del tipo de organización, han logrado formalizar, establecer procedimientos documentados y su implementación para poder asegurar esa efectividad organizacional que estamos tratando de identificar. Otras variables, ya vimos la dimensión contextual en su dimensión estructural, es decir, los atributos propios del sistema de control de gestión seleccionados en este momento son los siguientes: prácticas presupuestarias como una variable financiera, uso de los presupuestos, uso eficaz, que al final eso es lo que estamos identificando, de ese sistema de control de costos, como variables financieras, no financieras, amplitud en el alcance de la información, obviamente para la toma de decisiones, la evaluación de cómo el elemento gerencial y del soporte o sistema de recompensas para sus asociados, la agregación de la información, es decir, si la información que se está utilizando en la organización solamente es de carácter interno o logran obtener información externamente que les permita a esos elementos de la dimensión estructural alcanzar esa efectividad organizacional. Y por último, dentro de esas variables está la puntualidad de la información. Obviamente, la toma de decisiones en las organizaciones sujeto de estudio depende mucho de la prontitud o, así como usted lo ha estado exigiendo a lo largo del módulo, de la puntualidad en la entrega de esa información como tal. Y como variable dependiente o consecuente o de salida, o el efecto sería lo que hemos discutido, la efectividad organizacional como tal. Aquí podemos ver un gráfico que puede ejemplificar la forma en la cual las diferentes variables sujetas del estudio, entre esas variables que se encuentran a la izquierda, que son las variables contextuales, cómo interrelacionan o se correlacionan con esas variables o atributos del sistema de control y gestión, y cómo estas configuraciones pueden afectar la efectividad organizacional. Como podemos ver, hay una relación directa entre las variables contextuales hacia las variables estructurales, pero a su vez hay una correlación indirecta con las mismas a través de la estructura organizacional. Son variables que son intervinientes, que aparecen descritas en la teoría que describe el libro de texto de referencia como tal. El desarrollo del diseño de la investigación, puntualizando, no experimental, transaccional, correlacional, causal. Y tomé como ejemplo lo que aparece descrito en el libro de cómo un análisis multivariable o un sistema multivariable puede correlacionarse entre sí, y eso genera una complejidad en su análisis. Pero afortunadamente para nosotros, ese modelo de ecuaciones estructurales nos permite poder desarrollar un constructo, un modelo fiable y que a su vez sea válido.
En lo que corresponde a la definición y selección de la muestra, básicamente nos vamos a concentrar, porque el fin de la investigación no es la obtención específica de resultados que puedan confirmar o no las hipótesis o la hipótesis, sino que básicamente el objeto es investigar y desarrollar ese constructo que nos permita poder desarrollarnos a través de la misma. En el caso particular, mi población seleccionada son las empresas que manufacturan bebidas carbonatadas y no carbonatadas en Honduras. Considerando que estas empresas son medianas y grandes, ya vamos a ver por qué. Básicamente porque las empresas medianas y grandes que conforman esta población son aquellas que muy probablemente tengan o dispongan de un sistema de control de gestión implementado, maduro, con KPIs bien definidos que nos permitan poder realizar el análisis de la investigación que estamos tratando de llevar a cabo y evitar que la tesis de investigación sea inviable en ese sentido. Básicamente, solo se expone una breve ecuación de cómo seleccionamos el tamaño de la muestra, y de las empresas en Honduras que cumplen con ese criterio, básicamente 2 son las que se encuentran en la zona norte, que pertenecen a la franquicia de PepsiCo y a la franquicia de Coca-Cola. En lo que corresponde a la recolección de los datos, haremos uso de un cuestionario con preguntas cerradas, con una escala de Likert, que es la etapa en la cual estoy esbozando en este momento al completar el marco teórico, lo cual nos permitirá poder identificar cómo podemos operacionalizar esas variables sujetas de investigación. El análisis de los datos, el modelo, ya lo habíamos descrito, de ecuación estructural. Es un modelo estadístico lineal general que se usa para evaluar la mayoría de las hipótesis de investigación de interés para los científicos sociales para tener una referencia como tal. Este modelo matemático nos permite adoptar un enfoque holístico y probar modelos teóricos complejos. Muchas veces de las investigaciones que me ha tocado leer, la complejidad del constructo no le permitió realizar un análisis multivariado y terminaron realizando un análisis bivariado, lo cual, como dijimos, es imparcial o está incompleto. También este modelo permite controlar el error de medición de variables latentes. Las variables latentes son aquellas variables que nosotros no podemos identificar en las correlaciones de 2 o más variables, pero que se encuentran presentes ahí y que pueden generar resultados erróneos. Y este modelo matemático permite poder identificar las mismas y poder excluirlas de ser necesario. A su vez, este modelo nos permite aplicar mayor rigor y validez en la medición como tal. Como resumen del análisis de los datos, demostrar la validez del contenido, obviamente a partir de una definición específica de ese concepto teórico y la selección del instrumento de medición, lo cual ya se tiene. La evaluación de las medidas de unidimensionalidad, ya que vamos a correlacionar 2 o más variables, tenemos que estar 100% seguros que las variables latentes van a ser excluidas. Así como el doctor Chang lo expuso el día de ayer, esto lo logramos si hacemos uso de SPSS, haciendo un esbozo del análisis factorial de carácter exploratorio y un análisis factorial de carácter confirmatorio. Evaluar la confiabilidad del constructo, lo vimos el día de ayer, si vamos a hacer uso de una escala de Likert, lo más recomendable es que utilicemos el alfa de Combach como esa medida estadística que nos permita validar la confiabilidad del constructo como tal. ¿Existen muchos otros? Sí, pero en este caso particular, hasta el momento,
el que elegí es el alfa de Cronbach como tal. ¿Cómo vamos a evaluar la validez del constructo? A través de un análisis convergente y discriminante de quién, de esas variables latentes. ¿A través de quién? Del análisis factorial confirmatorio. En el caso particular de mi investigación, ya que el tamaño de la muestra es relativamente pequeño, vamos a construir una escala compuesta por varias variables para cada constructo e incorporar, así como lo vimos el día de ayer, esa varianza del error dentro del modelo estructural para poder determinar si el instrumento de medición es adecuado para la obtención de los resultados que nos permitan poder realizar ese análisis correlacional. Y obviamente siempre en la fase 10 nos preguntan acerca del reporte de resultados, y como idea inicial, si todo sale bien este año, sería para el primer trimestre del siguiente, previo a la presentación que tenemos en el mes de abril. Gracias. ¿Alguna pregunta, insulto? ¿Algo? Queja, quejido. Muy bien, tocayo, Martín. Gracias, se ve bastante extenso. Te voy a pedir de favor que me apoyes con la filmina donde tienes la estructura de tu investigación, donde haces las relaciones en las anterior. ¿Esa, doctor? Miren, esa, perfecto. Miren, el trabajo que está abordando Martín, de principio es una tarea muy importante para la gerencia, la alta gerencia, porque se sabe de organizaciones que muchas veces sus estados de resultado tienen vicios ocultos. Y la única forma, hoy por hoy, que se tienen para identificar esos vicios ocultos no es más que un análisis a través de un modelo de negocios donde identifique la funcionalidad de cada una de las áreas que se integran, y en ese modelo de negocio deben resaltar en esencia algunas relaciones muchas veces fuertes, porque una relación, por ejemplo, entre el departamento de compras respecto a ventas, pues es muy fuerte, en el sentido de que muchas veces la venta está dictaminada por los materiales que ingresan y la forma en que estos ingresan, si cumplen ciertos requisitos establecidos dentro de los procesos de producción. Entonces, este es un pequeño, así como que ejemplo de lo que Martín ahora está abordando a través de su trabajo de investigación. Nada más, el modelo de procesos de negocios a él le va a implicar un trabajo enorme. Y este modelo de negocios es un insumo a su trabajo de investigación. Teniendo el modelo de negocios, identificando las relaciones fuertes, débiles que hay entre cada una de las áreas funcionales dentro de la organización, tiene que pasar a otra tarea, gran tarea, que es la construcción de indicadores. Y en la construcción de indicadores es todo un trabajo de investigación, porque debe identificar aquellos indicadores que son propios del área funcional y otros indicadores que se construyen a través de esas relaciones, tanto fuertes como débiles. Entonces ahí tocayo, ahí tienes un gran trabajo. Siguiendo con esto, estas dos actividades que ya he señalado, que son insumos para su investigación, pasamos entonces, fíjense, hasta en qué momento pasamos a estudiar el fenómeno que quiere abordar en su planteamiento, en su propuesta de tesis doctoral. Las dos primeras actividades son insumos
para la investigación. Para pasar, y te voy a pedir de favor que me mandes a la primer filmina, tocayo, Martín. Martín, a la primera, por favor. Martín, ¿me escuchas? Sí, sí, doctor, ahorita. A la primera, al tema en especial. Al tema. Sí. A la primera, ahí, gracias. Entonces decía, como insumos a su trabajo de investigación, yo en especial esperaría que una empresa como PepsiCo, como Coca-Cola, tuviese su modelo de negocio, como dicen ustedes aquí en Honduras, nítido, completito. Y si Martín tuviese esa información, hombre, qué avance tan tremendo tendría, porque está en ese modelo de proceso de negocio, está perfectamente definida la funcionalidad de cada uno de los elementos que integran a la organización y sus relaciones que hay entre una área específica y otra. Y evidentemente ese modelo debió haber pasado ya por muchos filtros, de tal suerte que no encontremos áreas funcionales que a nadie le interesan, ni le informan a esa área, ni le informan, ni ella informa a otras áreas. ¿Qué significa? Que están haciendo un trabajo espurio, un trabajo que no tiene sentido para la organización. Esto se refleja mucho, yo lo veo mucho en el modelo de base de datos, en el modelo de datos relacional, para establecer un sistema de información gerencial, o de cualquier tipo, ¿sí? En donde si hay una tabla que contiene datos, pero no está relacionada con otras en sistemas de información, en la jerga de informática, una tabla se conoce como una instancia, ¿sí? Compuesta por datos. Para ustedes los conocen como ítems o variables, ¿sí? Si una instancia de la base de datos relacional no está relacionada con ninguna, significa que nadie le está poniendo información a esa tabla. No debe aparecer en el modelo de base de datos relacional. Pero bueno, continuando con lo que decía a Martín. Si encuentras tú, tocayo, si encuentras que PepsiCo tiene un modelo de negocio bien establecido, bien diseñado y te establece las relaciones entre las diferentes áreas de trabajo, ese sería un insumo para tu trabajo de investigación. ¿Sí? Amén del otro elemento que ya lo había señalado. Para entonces pasar a tu estudio del fenómeno, que es el diseño de un sistema de control de gestión de la perspectiva de contingencia, desde la perspectiva de contingencia, ¿sí? Orientada hacia la efectividad organizacional. Entonces, es ahí cuando tú vas a arrancar propiamente con tu propuesta de lo que tú quieres lograr. Eso es en cuanto al abordamiento. En cuanto a las fases que ha presentado, Martín, la recomendación que te hago es que en conjunto con tu asesor separes lo que, es decir, empieces ya a capitular su trabajo de investigación. Me atrevo a decir que la mayoría de los trabajos de investigación de ustedes, o un trabajo de investigación en general, tiene a lo mucho, 6 apartados que son 6 capítulos. ¿Sí? Entonces lo que me presentó Martín en esta mañana, me dice que él, si todo marcha bien, podía ya empezar a estructurar el capítulo 1, que es introducción. Capítulo 1, el subtema 1.1 debería ser el antecedente, ¿qué lo movió a él
a pensar en un sistema de control de gestión desde la perspectiva de contingencia hacia la efectividad organizacional. Es decir, dan un antecedente que hizo que él se moviera hacia ese punto. Después del antecedente del 1.2, podemos pasar de manera clara a la problematización. ¿Por qué resulta un problema dentro de las organizaciones el no tener un sistema de control de gestión desde esa perspectiva? Ese sería el 1.2, ¿sí? La problematización. El punto 1.3 serían los objetivos, separándolo 1.31, objetivo general, 1.32, objetivos específicos. Posteriormente de que yo tengo los objetivos, puedo entonces ya plantear las hipótesis. Previo a ese punto, las preguntas de investigación que nos llevan a la hipótesis. Es decir, 1.3 serían las preguntas de investigación, 1.4 el planteamiento de las hipótesis. 1.5, el alcance, hasta dónde le va a alcanzar la vida al investigador. Digo que el alcance no sea, hay que circunscribirlo a algo alcanzable, algo realizable, por eso se llama alcance. Algo que en este caso Martín define hasta dónde tus fuerzas, tus recursos, tus fuentes, hasta dónde puedes tú, con esos recursos, qué es lo que vas a poder desarrollar a lo largo de tu trabajo de investigación. Ahí se define en el alcance. Y como un último punto, me parece que es el 1.6, es descripción del contenido del trabajo, donde se dice, en el capítulo 1 se da la introducción, presentan estos elementos, en el capítulo 2 se desarrolla el marco teórico que me permite llegar a la frontera del conocimiento, conocido como estado del arte. En el capítulo 3 se aborda la metodología, es decir, se describe la forma en que voy a hacer esta investigación, el tipo de investigación, las herramientas que voy a utilizar, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la parte de metodología. El capítulo 4, el desarrollo del trabajo de investigación, ¿verdad? Cómo se llevó a cabo el desarrollo de la investigación, es decir, el trabajo ya operativo del trabajo de investigación propiamente, desde la generación del constructo, el cuestionario, la entrevista, etcétera, la forma en que logró captar la información y su análisis, su validación, todo lo que ya hemos aquí tocado, y un apartado, un capítulo especial para la presentación de resultados, que tiene que ver con el análisis de datos, y no quedarnos solamente en la estadística descriptiva, sino también la inferencial, y si me alcanza el tiempo y me da la vida, pues utilizar algunos modelos avanzados de estadística, que son muy, muy interesantes y nos dan mucho que decir del trabajo de investigación. Para último, pasar al trabajo de análisis y conclusiones del trabajo que desarrollaste, Martín, en este caso. Rematando con las referencias bibliográficas. En este punto quiero felicitarte porque se observa a lo largo de tu presentación que ya empiezas a teorizar, ya empiezas a citar. En las diferentes fases que me presentaste, yo observo que señalas ya ciertos autores. Eso habla bien, porque significa que estás leyendo y que estás siguiendo ya hacia la construcción de tu marco teórico, que te va a poner en la frontera del conocimiento. Entonces, de mi parte, eso es lo que yo le podría indicar a Martín. Gracias, doctor. Es un trabajar el que tienes y muy interesante. Voy a pedirle al doctor Chang si tiene alguna observación, doctor. Hola, buenas tardes.
a todos. Martín, Buenas quería tardes, felicitarlo por su gran esfuerzo. Se nota, como dice el doctor Martín, que ha teorizado, y eso es lo que espera los programas de doctorado, que las personas, que los doctorantes escriban con citas, que vayan citando, evitando el plagio. En ese sentido, creo que ha hecho un buen trabajo, creo que ya está realizando trabajos de investigación seria, y una única recomendación es que mire algunas comillas que está utilizando usted para resaltar. Para resaltar en APA se utiliza cursiva. Eso es lo único. Por ejemplo, cuando en una de las diapositivas tiene cuestionario, eso es cuestión ya de forma. Con respecto a su tema de investigación, yo quiero hacerle algunas sugerencias y acotaciones. Lo que menciona, todas las acotaciones y sugerencias que le damos sus servidores, tanto el doctor Martín como su servidor, por la redundancia, son bastante importantes porque estas nos permiten crecer, nos permiten madurar. En mi caso particular, yo crecí y maduré por todas las observaciones en función a mis debilidades que me hicieron mis profesores. Si nosotros no recibimos retroalimentación, no vamos a tener una educación de calidad. En ese sentido, a su tema de investigación, que me parece muy, ¿cómo es que se llama?, relevante y con una alta contribución a la mediana y gran empresa, me gustaría de que considerara la teoría económica de competencia perfecta y competencia imperfecta. ¿Qué le quiero decir? En este tipo de empresas carbonatadas y no carbonatadas, en Honduras son oligopolios. Entonces, no es lo mismo estudiar una empresa que está dentro de la industria arrocera, donde hay muchos productores, y que el precio de un productor no puede, ¿cómo es que se llama?, afectar el precio del mercado. Pero en caso de este oligopolio de bebidas carbonatadas y no carbonatadas, la acción de un jugador dentro de este tablero puede afectar considerablemente el precio de todo el mercado. Entonces, en la teoría económica de competencia imperfecta tenemos monopolios, oligopolios, competencia monopolística, y miramos también todos los factores o todas las variables en las cuales hasta qué punto un monopolio puede ganar o maximizar sus utilidades, y hasta qué punto una unidad adicional, una unidad marginal puede ocasionar sus pérdidas. Igual con el caso de los oligopolios, igual que la competencia monopolística. Un ejemplo de esto es, imagínese que usted tiene una empresa en la industria de procesadora, productora y procesadora y comercializadora de frijoles. Entonces, limitémoslo más a la parte de procesadora y distribuidora. Y usted tiene una jornada de trabajo de 8 a 5 de la tarde. Usted produce 5,000 bolsas de frijoles empaquetadas. Entonces viene un nuevo cliente y le pregunta a usted, Martín, ¿usted cree que me pueda producir 1,000 bolsas adicionales? 1,000 bolsas adicionales, incurriría usted en mayores costos, mayor mantenimiento de planta, mayor energía, los costos del personal. En esas horas, fuera de esa jornada matutina, se vuelve más cara en función a, ¿cómo es que se llama?, al código de trabajo vigente. Entonces, acá es ver de qué manera podemos pensar diferentes, y en ese caso hay diferentes tipos de soluciones a esto. No es decir, no puedo, sino que, por ejemplo, puedo hacer subcontratación, puedo tener eso en mi plan de contingencia. En el caso mencionó un autor bien interesante que es bastante cuestionado a nivel internacional, por Johanna King y Verba, si la memoria no me falla, que es Michael Porter. Y el caso de Michael Porter
tiene para algunos investigadores sociales y para esto específicamente de la Universidad de Princeton, menciona de que él no tiene estudios cuantitativos serios y lo que único que hace es un tipo de filosofía cualitativa. No se pueden medir los impactos de las estrategias o de los factores externos que él plantee en sus escritos. Sin embargo, son muy interesantes y pueden abonar, o sea, pueden abonar siempre y cuando usted los pueda cuantificar. Por ejemplo, en el análisis de ambiente, de las externalidades que tiene el ambiente externo, sería muy interesante que usted pudiera incorporar los cambios en el cliente y los cambios en la competencia, en la moda, porque eso le va a cambiar inmediatamente la estrategia empresarial y la estructura que tiene en su trabajo. Acá en la parte del entorno hay que ver cómo se evalúa más en función a proceso. ¿Cómo puede usted evaluar en función a proceso, o sea, dinámico, que en función a un dato determinado como, por ejemplo, una utilidad, una venta, una serie temporal de datos de enero, febrero, marzo, abril, sino que en la parte del entorno ambiental, cómo puede ir midiendo esos procesos dinámicos de los gustos de los clientes y los cambios de la competencia. ¿Qué está ofreciendo la competencia? Precios, etcétera, etcétera. En esa misma línea de investigación también hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado que tenemos que no tampoco podemos sugerir tampoco la fijación de precios entre el oligopolio, porque está prohibido en nuestra legislación económica vigente, y básicamente son esas. Sin embargo, quiero aplaudir su trabajo, quiero felicitarlo. Esto demuestra de que el doctorado está funcionando. Estoy muy alegre de ver cómo cita, así debe citar apellido, año, citas textuales, entre comillas, y lo más importante acá es que si usted ya tiene este trabajo, y a medida de que usted sabe, todos sabemos de que la investigación no es lineal, sino que es helicoidal. O sea, vamos, regresamos, reescribimos, tenemos un objetivo, vemos el marco teórico que otra persona ya lo cumplió, tenemos que volver a reformular, pero no es la misma investigación que nosotros hemos hecho en la licenciatura o la maestría, que primero tal cosa y no regresamos, sino que es helicoidal. Yo estoy muy contento de ver su trabajo, creo de que va a salir una muy buena tesis, y lo único que finalizo, exhortarlo a que siga con su trabajo de investigación, y que a medida que usted vaya cambiando, agregando o eliminando, toda esa investigación le va a servir para otros papers, otros artículos científicos, para otros tipos de investigaciones. Todo lo que usted utilice en la investigación, ahorita nosotros podemos sugerirle, elimine esto, ponga esto, etcétera, todo le va a servir a futuro. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor Chang. Excelente. Muy amable. Excelente aportaciones, doctor Chang. Ni qué decir, por ejemplo, hablar de la teoría de restricciones. A veces para las organizaciones sale más caro el caldo que las albóndigas. Y muchas empresas a veces dicen, no, muchas gracias, me quedo con mi producción anual porque me veo obligado a meter más maquinaria, más recursos, pero aquí la pregunta es, ¿cómo tomaste la decisión? ¿Nada más por miedo? ¿Por miedo al ambiente externo? ¿Miedo a qué? Alguien con más coco, y por eso es que estamos preparando a doctores en administración gerencial, pues para que se tomen un momento
me diga, déme oportunidad, déme, no sé, quiero verme avesado y a lo mejor el día de mañana ya tengo una respuesta, o una semana le respondo y me pongo a hacer todo un modelo de implicaciones y, por ejemplo, tomo la teoría de restricciones, identifico cuellos de botella a los que me voy a enfrentar con este crecimiento de lo que me están pidiendo y tomo una decisión acertada. Bueno, todo eso en una tesis doctoral te lleva al estrellato, te aplauden si presentas ese abordamiento desde la teoría de contingencias junto con la teoría de restricciones. Hombre, haces un trabajal de miedo y que queda redactado en un trabajo de investigación fino. Bueno, quisiera ver muchas veces los que están escuchando en los diferentes campus, yo los noto muy callados, muy taciturnos. Es más, como no los puedo ver de manera clara de repente a todos, quiero abrir el micrófono para los 4 campus, incluido el de Tegucigalpa, que los tengo aquí presentes, y a lo mejor, pues ahorita como tengo yo el micrófono, igual me lo van a arrebatar, y van a hacer la mano, y van a decir, yo doctor, yo quiero participar. Tegucigalpa, ¿quiere participar Tegucigalpa? ¿En alguna aportación, algún comentario? Choluteca, ¿quiere hacer algún comentario? Choluteca, ¿alguna aportación a su compañero que tan amable ha sido de presentarnos el trabajo? Choluteca, ¿me escucha? Choluteca, Cihuatepeque, ¿está presente? Cihuatepeque. Sí, doctor. ¿Alguna observación al trabajo Sí, de su doctor, compañero? estamos. ¿Alguna aportación? No, ninguna. Ninguna. Doctor. Yo más bien creo que ya los estoy matando yo de hambre por el almuerzo que se los he retraído. Yo me estoy yendo a mi hora de México, que es donde entre 2 y 3 es súper bien, pero para ustedes yo creo que están más en el almuerzo que en otra cosa. Entonces vamos a salir al almuerzo, ¿les parece bien? ¿Y cuánto tiempo consideran para el almuerzo? ¿Media hora? Sí, entonces, media hora. Entonces, si no tiene inconveniente, nos vemos aquí a las 3:15 de regreso, de favor. Y buen provecho. Gracias, doctor. Gracias, doctor Chan, por sus aportaciones. Gracias. Hasta luego. Gracias a ti, Tocayo, por tu presentación. Gracias, doctor. Muy amable. Bueno, buen provecho para todos.